Entramos ahora a la lección correspondiente a la técnica del genograma familiar. Esta técnica se trata de un árbol genealógico sobre la familia que estamos evaluando. Esta representación gráfica, aparte de entregar y proporcionar una gran información acerca de la familia y sus generaciones, es una herramienta también participativa, es decir, permite a la familia participar en su propia elaboración de este instrumento. Entonces, lo que es importante rescatar del genograma es que el genograma podemos observarlo de manera horizontal y de manera vertical. En el caso del horizontal, significa que podemos indagar sobre las relaciones que existen actualmente en la familia. En el caso de lo vertical, estaríamos hablando de conocer aquellas pautas intergeneracionales que se traspasan de familia en familia, de generación en generación. Este instrumento refleja el flujo y reflujo del proceso emocional familiar a través de las generaciones y en la etapa presente. La información contenida no tiene sentido sin un profundo conocimiento de los principios que gobiernan las dinámicas emocionales de los sistemas familiares. Permite describir con una serie de símbolos los patrones de interacción entre los miembros de la familia o su mapa de relaciones. Es una representación gráfica que, por medio de símbolos, permite recoger, registrar, relacionar y exponer categorías de información acerca del sistema familiar en un momento determinado de su evolución y utilizarlo para la solución del problema. El instrumento proporciona una visión de la estructura familiar y sus interacciones a modo de fotografía. El genograma puede ser utilizado cuando emerge más información acerca de la familia en el curso del trabajo de intervención. Esto significa que la información que obtenemos no es estática, puede variar o verse modificada con el paso del tiempo. En el genograma se pueden incluir tanto los miembros de la familia actual como la familia extendida. Incluye a lo menos 3 generaciones, no obstante, en casos especiales, cuando el sujeto, la persona índice, se trata de un niño, nieto o nieta, se deben incluir en este caso más generaciones dentro del genograma. Con el genograma es posible visualizar los patrones de funcionamiento que se han ido traspasando de generación en generación. Las relaciones, sus estructuras de pensamiento, su cultura familiar, es posible revisarlo en este caso con este instrumento. También es posible incluir personas significativas externas al grupo familiar, siempre y cuando lo requiera el caso particular. Se incluyen elementos relevantes acerca del funcionamiento, es decir, elementos que tienen que ver con información sobre el funcionamiento actual de la familia y la caracterización también de sus miembros. Con el genograma podemos distinguir aquellas relaciones que podemos interpretar como subsistemas, tríadas de relaciones. Ahora bien, la pregunta que puede surgir de la aplicación o del uso del genograma es ¿cómo y cuándo aplicar este instrumento? Veamos entonces estos elementos centrales que he preparado. El uso del genograma no debe ser rutinario, sino que debe adecuarse a la naturaleza del problema que presenta la familia y a la disposición que tenga para el trabajo de intervención, sobre todo en proporcionar información de carácter intergeneracional. En algunos casos, el uso pleno del genograma puede iniciarse en la primera entrevista, particularmente cuando el problema planteado por la familia tiene que ver con relaciones difíciles con los miembros de su familia de origen. Sin embargo, en otras ocasiones la familia está buscando ayuda para una crisis que tiene que ver con el aquí y el ahora, de modo que los temas intergeneracionales pueden parecer remotos cuando se esperan respuestas inmediatas ante una dificultad actual. Se sugiere elaborar el genograma con los miembros de la familia y en lo posible con quienes sea pertinente y quienes también estén disponibles para realizar la aplicación, en este caso, de la técnica. La gráfica del genograma puede ayudar a la familia a verse a sí misma de una manera distinta.
como simple sistema de registro puede integrar datos de la esfera biológica, psicológica y social, aportando la ventaja de que la información no se limita al individuo, sino que se amplía también al entorno. Este uso lo hace muy interesante en equipos interdisciplinares y como instrumento de relación con múltiples profesionales. Para la detección de factores de riesgo, mejorando el clásico registro de los antecedentes personales y familiares. Este uso es especialmente importante en el estudio de problemas de índole psicosocial. En el trabajo con niños, existen técnicas que facilitan la construcción de genogramas con dibujos o juguetes, logrando extraer principalmente información sobre los vínculos, muchas veces no elaborados a través del lenguaje oral por los pequeños. El genograma se distingue porque tiene dos componentes. Por un lado está el componente estructural del genograma y por el otro lado está el componente funcional del mismo. Veamos ahora de qué se tratan cada uno de estos componentes que tiene nuestra técnica del genograma. Componente estructural. Representa la arquitectura familiar, sus miembros vivos y fallecidos, edades, entre otros elementos con simbología para representar estas informaciones en el sistema familia y también en los subsistemas. En casi todos los genogramas deben figurar 3 generaciones y se incluirán las familias de origen en caso que las hubiere. Componente funcional. Desde lo funcional, el genograma aporta la visión de procesos familiares, pues nos indica las interacciones entre los miembros de la familia. Existe también una simbología propia para destacar estas relaciones. Para el procedimiento de diseño del genograma se requieren de 3 pasos. El primero se refiere al trazado de la estructura familiar, el segundo paso se refiere al registro de la información familiar y el tercer paso ya significa el trazado de las relaciones familiares dentro del genograma. Revisemos entonces cada uno de estos 3 pasos que nos permitirían la elaboración de un genograma. Para dibujar un genograma, se utilizan formas geométricas para representar a las personas y líneas para representar las relaciones. A continuación, una guía básica para elaborarlo. Primero, trazado de la estructura familiar. Género. El masculino se representa con un cuadrado y el femenino con un círculo, como se ve en la imagen. Persona índice. Es la figura en torno a quien se desarrolla con mayor complejidad la situación problema de la familia. Se pone con una línea doble alrededor de la figura de su género, tal como se ve en la figura. Muerte. Para una persona muerta se coloca una X dentro de la figura. Fechas de nacimiento y de muerte. Se colocan encima de la figura que indica el género, tal como se indica en la imagen. Edad. Se indica dentro de la figura. Situaciones especiales, tales como embarazo, mortinato, un aborto espontáneo, el aborto inducido, se señalan con otros símbolos como los que se visualizan en esta imagen. Representación de las uniones entre los miembros de, en este caso, una familia. Las líneas describen las uniones que tienen cada uno de los miembros dentro de una familia. Revisemos entonces cada una de estas líneas que corresponden a la representación de aquellas relaciones entre los miembros de una familia. 2 personas en unión legal. 2 personas que están casadas están conectadas por líneas continuas horizontales y verticales, con el hombre a la izquierda y la mujer a la derecha en el caso que corresponda. 2 personas en compromiso o unión libre. Si una pareja está comprometida o viviendo junta pero no legalmente casada, se ilustra mediante una línea discontinua de puntos, tal como se muestra en la imagen. En la línea de unión entre los cónyuges se indican también las separaciones y los divorcios, con una línea y 2 líneas paralelas inclinadas respectivamente, tal como se muestra en la imagen. Persona con múltiples uniones.
Algunas veces, cuando las parejas han tenido múltiples relaciones, pueden ser varios los matrimonios. Suele resultar difícil graficar estas situaciones. Aquí se dispone en orden de izquierda a derecha, colocando el matrimonio o unión más reciente en el último lugar, tal como se indica en la figura. Uniones legales o libres anteriores. Si las parejas anteriores han tenido otras relaciones, puede ser necesario trazar una segunda línea ligeramente por encima de la línea principal para graficar estas relaciones, tal como se indica en la figura. Hijos. Se coloca una figura para cada uno de ellos, hacia abajo de la línea que conecta a la pareja, y se los representa de izquierda a derecha yendo del mayor al menor, tal como se muestra en la figura. Hijo adoptivo o putativo. Se usa una línea punteada o discontinua en lugar de una línea recta, tal como se indica en la figura. Gemelos y mellizos. Se usan líneas convergentes y una barra entre ellos para los hermanos gemelos, mientras que solo una línea convergente si son mellizos, tal como se indica en la figura. Sobre la estructura familiar en el caso del genograma, debemos centrar nuestra mirada y hacernos las siguientes preguntas. ¿Cuáles son las pautas estructurales que conectan las líneas con cada una de las figuras dentro del genograma? ¿Qué implica examinar la estructura? Es decir, ¿qué implica las conexiones de estas líneas con cada una de las figuras de representación de la familia? Sabiendo en este caso lo anterior, es decir, el trazado de los miembros de la familia y cómo se conectan estos en términos formales, ya es posible entrar más de lleno en el rescate de cierta información que implica no solo a la familia como un todo, sino por cada uno de sus miembros y a la vez las relaciones que se pueden dar entre estos. Generalmente, el punto focal de un genograma es el sujeto o persona índice de la familia y los detalles de otros miembros de esta. La complejidad de un genograma dependerá de la profundidad y la amplitud de la información incluida. En tal sentido, podemos distinguir información demográfica que incluye edades, fechas de nacimiento, muertes, paraderos, ocupación y nivel educacional de los integrantes del sistema familiar. Información funcional. Se pueden incluir, por ejemplo, datos sobre el funcionamiento emocional y comportamental de los diferentes miembros de la familia, tales como ausentismo del trabajo, enfermedades crónicas, entre otros. Eventos familiares críticos que incluyen matrimonios, separaciones, divorcios, cambios de trabajo, suicidios, accidentes, cambios en las relaciones, migraciones, pérdidas y éxitos. Líneas para representar las relaciones existentes entre los diferentes miembros de la familia, es decir, subsistemas. Algunas de las representaciones más significativas pueden ser, por ejemplo, una relación muy cercana o fusionada que se presenta en lo fraterno, o en lo conyugal, o en lo parental. Para complementar el genograma, se sugiere incluir una cronología familiar, es decir, aquí se puede establecer una suerte de eventos que han ido ocurriendo dentro de la familia. Se trata de elementos temporales, culturales, hitos o sucesos. De esta cronología familiar les he dejado también un ejemplo que pueden también utilizar como plantilla para el trabajo de intervención con familia y lo pueden encontrar también bajo este video. El tercer paso de la construcción de un genograma corresponde al trazado de las relaciones que existen entre los miembros de la familia. Revisemos entonces ahora de lo que se trata este tercer paso del trazado de las relaciones familiares. La representación de las relaciones familiares permite evaluar la naturaleza de las mismas y, teniendo en cuenta la estructura familiar, el ciclo vital, la presencia de relaciones importantes, de vínculos y pautas triangulares.
Hay distintos tipos de patrones de relaciones familiares. De particular interés son los patrones de relaciones distantes y excesivamente cercanas, las diadas y triángulos. Sistema familiar. Para indicar qué miembros de la familia viven en el mismo hogar, se emplea una línea discontinua que los engloba, tal como se muestra en la figura. Pautas vinculares. Las pautas vinculares en las familias han sido caracterizadas como íntimas, fusionadas, hostiles, conflictivas, distantes, graficando la complejidad en las relaciones familiares. El genograma se puede analizar en términos de relaciones de pares, con líneas vinculares que ilustren pautas. Entre las pautas vinculares más comunes se destacan: A. Relaciones distantes. Los miembros de la familia están ajenos o distanciados entre ellos, lo que puede manifestar algún tipo de conflicto. B. Relaciones excesivamente cercanas. Los miembros de la familia se encuentran en fusión o pobremente diferenciados, lo cual hace estar más vulnerables a una problemática. C. Mapear los límites. Permite indicar cuáles subsistemas familiares están fusionados y, por lo tanto, eventualmente más cerrados en sus límites. La siguiente figura muestra esta delimitación. D. Identificar patrones intergeneracionales. Al considerar la historia familiar, se busca comprender en profundidad los modelos significativos de la familia, cómo afectan el comportamiento actual y cómo pueden ser modificados en el caso de ser nocivos. En este caso, en la figura se muestran los patrones que se pueden traspasar de generación en generación, visto a través de estas flechas indicadas de color rojo. E. Identificar triángulos. Se trata de ver cómo los patrones de triángulos se repiten en una generación a la siguiente y cómo se dan en la familia actual. En el marco conceptual de Bowen, una diferenciación es positiva hasta el punto en donde un individuo puede funcionar en forma independiente con relación a las personas del grupo familiar. Cuando existe tensión en un sistema, es común que dos personas se unan en una relación con una tercera para aliviar esa tensión. La diferenciación significa alcanzar el punto en que una persona se relaciona sobre una base individual en lugar de hacerlo sobre la base de la relación que dicha persona mantiene con otra. La relación débil, distante o de contacto esporádico se expresa con una línea punteada o discontinua. Las relaciones unidas con cercanía afectiva se representan con dos líneas paralelas. Las relaciones fusionadas con profunda intimidad se representan con tres líneas paralelas. Las relaciones de apartamiento, de distanciamiento o separación se indican con dos líneas separadas. Las relaciones agresivas o violentas se representan con esta línea zigzag. Las relaciones fusionadas y agresivas se representan con la línea zigzag más tres líneas paralelas. Las relaciones distantes y agresivas se representan con la línea zigzag y una línea discontinua en medio. Las relaciones conflictivas se representan con una línea tipo onda. Las relaciones de unidad, pero a la vez conflictivas, se representan con una línea onda más dos líneas paralelas, mientras que las relaciones fusionadas y conflictivas se representan con la línea onda más tres líneas paralelas. Para cerrar ya la técnica del genograma y la lección correspondiente a esta técnica, lo que vamos a hacer ahora es destacar algunos de los grandes aportes que hace el genograma familiar al trabajo de evaluación diagnóstica con familias. Permite organizar y analizar la información acerca del sistema intergeneracional de la familia, es decir, las líneas de transmisión familiar, por ejemplo, de algunas enfermedades a través de diferentes generaciones. Despliega información gráfica,
lo que facilita la comprensión rápida y clara del mapa familiar. Representa una rica fuente de hipótesis acerca del problema, el cual puede ser conectado al contexto familiar. La información de un genograma es más fructífera si se mira bajo una perspectiva sistémica, donde los problemas y síntomas se reflejan en una adaptación del sistema al contexto total. Los diagramas, mapas de relaciones y patrones de funcionamiento permiten pensar sistemáticamente aquellos sucesos y relaciones en la vida de las personas que están emparentados con patrones generacionales anteriores. La información contenida permite tener un cuadro de la familia, incluyendo tanto las situaciones en el presente como las del pasado. Lo anterior significa que la información puede ser vista de manera horizontal, es decir, con la situación presente, y de manera vertical, atravesando generaciones.